Buenas noches a todos los amigos de Historia GT que nos acompañan como cada jueves. El día de hoy estamos bastante contentos porque tenemos una participación importante de la hermana República de Costa Rica. Hoy nos acompaña la doctora Diana Señor Angulo, con un tema del cual vamos a aprender bastante. La conferencia de hoy se titula Historia de la población afrocostarricense. La doctora Angulo tiene una formación académica bastante extensa. Ella es doctora en historia por la Sorbona de París III. Es máster en ciencias de la historia del posgrado centroamericano de Costa Rica. También tiene otros estudios de bachillerato, de sociología, estudios también de nivel secundario. Su lengua materna es el español, habla inglés, lee y escribe francés, portugués e italiano. Toda una experiencia intercultural. Su experiencia laboral entre el año 2015 y 2020 en la Cátedra de Historia de la Cultura de la Ciudad Universitaria de Rodrigo Facio, sede central, Cátedra de Historia de la Cultura, ¿ya? Es profesora entre el periodo 2018 y 2020, coordinadora de la sección de estudios generales de la Universidad del Atlántico de Costa Rica. Tiene una hoja de vida bastante extensa, tiene diversas investigaciones en el proyecto Condiciones de Vida de la Niñez y la Adolescencia Afrodescendiente de Costa Rica. También es consultora de proyecto Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres en la Investigación Histórica. Es investigadora del proyecto Formación del Estado y Democracia en Hispanoamérica entre el periodo de 1808 al 2008. Tiene diversas publicaciones, dentro de ella está la incorporación social de Costa Rica de la población afrocostarricense en el siglo XX, 1927-1923, que es su tesis de maestría. También tiene trabajos publicados por el instituto, por diversas instituciones de Costa Rica. Es autora también del libro Ciudadanía Afrocostarricense en el Gran Escenario, comprendido entre 1927 y 1963, diversos artículos en revistas. Entonces, esto nos habla de una gran académica. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación, y el día de hoy estamos atentos a aprender de la historia costarricense y de la historia afrodescendiente costarricense. Muchas gracias, bienvenida al espacio de Historia GT. Bueno, tengan todos muy buenas noches, muchísimas gracias, un saludo ancestral muy sentido a todas las personas reunidas en este espacio virtual. Quiero iniciar agradeciendo al colega y amigo Edwin García Ruiz, de la Honorable Universidad de San Carlos de Guatemala, profesor en distintas casas de educación superior guatemaltecas, al colectivo Historia GT, Salvador, Amalia, Elisa, Julio y a Lorena, que está en la moderación, todo el equipo de colaboradores por la invitación y esta posibilitación de espacio, así como al interés suscitado por todas las personas congregadas en esta conferencia virtual. Me alegra muchísimo estar en Guate, por lo menos de manera cibernética, después de 7 años de haber ido por allá la última vez, a propósito de mi trabajo de campo doctoral, y donde disfruté de una maravillosa estancia de investigación, también gracias al colega, amigo y historiador Maynor Carrera Mejía. La exposición que preparé para todas y todos ustedes en la noche de hoy es parte de mi libro Ciudadanía Afrocostarricense, el gran escenario comprendido entre 1927 y 1963, el cual se encuentra en la Biblioteca Nacional de Guatemala, Luis Cardosa y Aragón. Para quienes tengan el gusto lo pueden consultar allá. Como bien lo dijo Lorena, mi presentación lleva por título Historia de la población afrocostarricense.
Me dicen si la pueden, si la están viendo ahí. La vemos, Diana. Perfecto. Bueno, este trabajo o esta presentación versa sobre mi tesis de maestría, que como bien lo mencionaba Lorena, se llama La incorporación social en Costa Rica, la población afrocostarricense durante el siglo XX, entre 1927 y 1963, donde el objeto de estudio principalmente fue la población afrocaribeña de origen jamaiquino, panameño y colombiano, que realiza el trámite de naturalización para obtener la ciudadanía costarricense durante ese periodo. Es importante destacar que con respecto a la población que migra a finales del siglo XIX hacia Costa Rica y otras partes de Centroamérica y de América del Sur, que esa población venía de prácticamente todo el Caribe. Y la proximidad que había dentro del Circuncaribe ahora, como lo conocemos actualmente, con respecto a la franja central de Centroamérica, tenía una gran posibilidad de generar esos espacios de intercambio a nivel migratorio primero y luego a nivel comercial y productivo. Dentro del marco teórico conceptual, yo inicio hablando sobre una población inmigrante como un producto híbrido, y esa hibridez era vista dentro del contexto nacional costarricense como una amenaza. Muchas de las cosas que voy a mencionar ahora pues tienen resonancia en la actualidad en diferentes latitudes del mundo. La condición de inmigrante es una condición que entraña este tipo de contradicciones, pero también este tipo de sensibilidades o de susceptibilidades también. Y como amenaza para la sociedad nacional, había esta especie de quiebre en cuanto a la simetría y esta dualidad de yo-otro. O sea, esa confrontación entre un grupo de nacionales o asumidos como nacionales con ciertas características que compartían frente a un grupo que ingresaba en un espacio territorial que no era el propio y que lo hacía de manera temporal, ¿verdad? El carácter extranjero representa una de esas fronteras de ciudadanía, justamente que se ve superada jurídicamente a través de la naturalización o el sentido de pertenencia, que es lo que ocurre finalmente con la población afrocaribeña en suelo costarricense. Luego, en cuanto al espacio territorial o geográfico espacial, ese lugar justamente que ocupan dentro de la sociedad hace constatar justamente cómo ciertos grupos humanos tienden a ser excluidos debido a la posicionalidad que tienen y también a ser percibidos como otros, ajenos al tejido social. Y esta exclusión social, como parte de esta forma de entender la realidad de la población inmigrante, cuestiona las bases lógicas de la formación de la nacionalidad, o sea, esa supuesta homogeneidad de la población, supuesta porque sabemos que somos naciones diversas, culturalmente y en muchos sentidos. Y la ciudadanía social vendría a cubrir justamente esos requerimientos básicos para vivir dentro de un marco legal y socioinstitucional establecido, un estatus que daría una membresía a una sociedad entendida en términos teóricos como ciudadanía formal, lo cual no desestima las desigualdades inherentes, ¿verdad?, a dicha condición en cuanto a esa disposición de derechos o la capacidad de llevarlos a la práctica, que sería básicamente la ciudadanía sustantiva. Entonces, con ese pequeño marco teórico conceptual en mente, pues habría que observar la provincia de Limón, que en su momento pues se entendía como parte del Atlántico costarricense, pero ese Atlántico que realmente borraba la conexión con el Caribe y que nos posicionaba una cercanía más próxima con Europa, ¿no? Y esa ficción del Atlántico superpuesto, digamos, a través del agua hacia nuestras fronteras nacionales, pues generó esta construcción que todavía, digamos, hasta cierto punto pervive dentro de las mentes de ciertos sectores de las poblaciones nacionales de los diferentes países de Centroamérica. Y esto sí me interesa dejarlo claro porque lo que yo me encuentro para Costa Rica es un caso particular con respecto al proceso de naturalización, pero la puesta en marcha del proceso ciudadano de las poblaciones afro-centroamericanas tiene una regularidad y una base bastante similar dentro del contexto regional, y es algo que también estudié hace algunos años. Entonces, bueno, dentro de las localidades predominantemente afrocaribeñas entre los siglos XIX y XX, para quienes han visitado o no han visitado Costa Rica, bueno, la capital es acá en San José, hay una frontera, digamos, límite de una provincia de Cartago, y luego está la provincia de Limón, con la cabecera, el Cantón Central de Limón,
y puntos importantes dentro de la geografía de la provincia, sobre todo la población que emigra a finales del siglo XIX se ubica cercana al puerto de Limón, pero también en todo el desarrollo que se da de la línea ferroviaria, porque justamente para eso fueron traídos y hoy también migraron de manera itinerante por cuenta propia. Entonces, dentro de este capítulo primero, que yo llamé los orígenes, la conformación y el establecimiento de la población afrocaribeña en Limón, Costa Rica, hay un punto importante que tiene que ver con la nacionalidad jamaiquina y esta nueva dinámica que se dio en la zona. Hay una nueva dinámica demográfica, porque en principio migraron hombres, pero luego empezaron a migrar mujeres, y con las mujeres pues a desarrollarse reproductivamente la población, entonces la niñez empieza a ser una parte de un segmento importante de la población, económica en términos de la agricultura que empieza a desarrollarse, porque digamos sin ser la diferencia, sino la regularidad a nivel regional, la agricultura bananera, y por eso es que nuestros países siguen siendo todavía reconocidos o conocidos como repúblicas bananeras, fue la base económica productiva que empezó a gestarse desde ese momento, finales del siglo XIX. Luego, a nivel político, Limón era una comarca, así como la ven con esa gran extensión de terreno, era una comarca y se convirtió en provincia o adquirió ese estatus a partir de 1902. A nivel sociocultural también, porque las escuelas de inglés o los English School que empezaron a consolidarse a partir de la traída de religiosos protestantes o de, digamos, de los cultos religiosos que también acompañaron a las poblaciones que emigraron. Las agrupaciones gremiales, como la que existió con la Unión de Artesanos y Trabajadores de 1910, la UNIA, que es la United Negro Association, que todavía existe, la Unión Universal Negra, que fue fundada por Marcus Garvey, que vivió en Limón y que de alguna forma, estando acá y movilizándose al resto de la región, se fue motivado por consolidar esta organización, volvió y la fundó. Este año cumple, dicho sea de paso, 100 años de existencia, y también estamos prontos a la celebración de los 100 años de ese famoso discurso de declaración de Nueva York de los derechos de los pueblos negros en Nueva York, ¿no? Entonces, esa construcción, digamos, es un espacio de efervescencia social, de movilidad a todo nivel, y que de alguna manera no calza con el mito que se empezó a generar no solamente en Costa Rica, sino en otros espacios de la geografía centroamericana, ese asunto de la pasividad negra, ¿verdad? Cuando la historia y los documentos lo que comprueban es que hubo diversas huelgas, levantamientos. El punto más álgido a inicios del siglo XX fue la de 1910. Todas ellas resultantes de procesos que evolucionaron o que fueron evidenciando justamente esa distancia social que empezó a establecerse entre lo afrocaribeño y el resto de la población, sobre todo la población mestiza, asumida como blanca costarricense, y que en las próximas décadas iba a decantarse en términos de intereses individuales y de intereses colectivos, justamente en asegurarse el estatus legal en el país. Y el auge como tal de ese conflicto racista en términos laborales, porque así fue como se dirimió en un inicio, estuvo directamente relacionado con la situación económica. Entre el 24 y el 25 estalla una situación de estratificación racial ocupacional, que básicamente la población afrocaribeña, al ser, digamos, al tener culturalmente la lengua inglesa, tenía muchísima más afinidad con los empresarios norteamericanos y tenían un estatus un poco más alto que la población local que hablaba español. Y esto sucedió en toda la región, y justamente ese enfrentamiento fue lo que ocasionó esta solicitud, estos pedidos recurrentes en periódicos y otros medios de expulsar o de desestimar a la población afrocaribeña que estaba, digamos, en el país produciendo y dando, produciendo a partir de la fuerza de su trabajo. Y también esto se maximizó a partir de la llegada de mestizos provenientes no solamente del Valle Central costarricense, sino también de otras nacionalidades, especialmente nicaragüenses, que empezaron a competir en términos de mano de obra. Y que además contaron con el apoyo de las élites políticas en términos de discurso y también en términos de praxis exclusionistas, justamente para mantener a raya de algún tipo de posibilidades económicas y sociales a la población afrocaribeña.
bueno, un mapa de Centroamérica nada más para ubicar justamente la importancia estratégica de los puertos en lo que ahora se llamaba el Atlántico, ¿no? O el Caribe actualmente centroamericano, el puerto de Colón, el puerto de Colón en Panamá, el puerto de Limón en Costa Rica, Puerto Cabezas en Nicaragua, Puerto Cortés en Honduras, Puerto Barrios en Guatemala y en todos estos puertos, bueno, por asuntos de trabajo de campo, tuve la posibilidad de estar y de constatar no solamente cómo entra, son los principales puertos donde entra la riqueza de los países centroamericanos, pero también son los lugares más deprimidos socialmente, donde la pobreza se ve y se palpa de manera recurrente. Y es una gran contradicción que donde transita la mayor riqueza del país, pues básicamente no se queda. Y que además coincide, si hacemos ese mapeo, digamos, de la ubicación de la población afrocaribeña, coincide con la ubicación ya menos mayoritaria, pero en ese momento sí era mayoritaria la población afro en toda esta franja del Caribe centroamericano. Entonces ya en el capítulo 2 ingreso a este convulso decenio de los 30 y mediados de los 40, básicamente se inaugura en el 30-31 con una serie de propuestas desde la Asamblea Legislativa del momento, el Congreso Nacional, pero también, sobre todo en el 1934, que está ya una gran huelga de trabajadores en la zona bananera, que justamente dividió a la población afrocaribeña, donde una muy pequeña parte apoyó la huelga estaba jefiada, digámoslo así, por la población mestiza, entonces estuvo muy subrepresentada por la población afrocaribeña. Harold Nichols es un líder, digamos, afrocaribeño importante de esa época, que también hay un artículo donde se le reconoce ser afrocaribeño y comunista, que era algo bastante inusual en ese momento. Bueno, Harold Nichols era uno de las pocas figuras importantes dentro del movimiento, y por lo general el resto se mantuvo cauto, porque había una participación escasa de manera directa, porque había justamente una amenaza directa hacia la participación de los afrocaribeños en cuanto a expulsarlos del país, en cuanto a la repatriación, en cuanto a dejarlos sin trabajo. Y había peticiones que se habían hecho por parte de afrocostarricenses opuestos a la moción. Ulate fue un diputado que estuvo mocionando para que se le impidiera a la población afrocaribeña trasladarse, que también en esa época la UFCO, la United Fruit Company, se iba a trasladar, iba a abandonar sus funciones en el puerto de Limón y se iba a trasladar al Pacífico Sur, al otro extremo del país, y estaban tratando de impedir que la población afrocaribeña se trasladara con ellos. Lo trataron de impedir y lo lograron. Y ese fue el resultado de esa huelga, ¿verdad? Les afectó al prohibir el contrato de gentes de color, como se les llamaba en ese momento, aduciendo que era población extranjera. Y justamente aparece ahí una petición de parte de población ya afro-costarricense, solicitando el derecho de trasladarse con la compañía porque eran nacionales del país. Pero bueno, bajo esta etiqueta de gente de color se les impidió. León Cortés fue un funcionario político que luego se convirtió en presidente, y en ese momento, como ministro, negoció en 1964 ese contrato con la compañía, y luego, ya siendo presidente de la República en 1936, recuperó la legislación llamada racial, o sea, de políticas antinegras y políticas anti-extranjeras, donde básicamente la población blanca que vivía en Limón lo secundó, lo apoyó. Y empezaron a darse de manera abierta segregaciones en hoteles, prohibición de ingreso, por ejemplo, al balneario municipal, deportaciones, disputas por títulos de propiedad que muchas personas perdieron, dejándoles pocas opciones para sobrevivir a la población afrocaribeña. Y luego en el gobierno de Calderón Guardia, que fue en los 40, junto a una combinación de enfermedades agrícolas, esta nueva competencia por los empleos que empezó a generarse entre los supuestos nacionales y extranjeros y la estrechez económica a partir de la Segunda Guerra Mundial, se introduce de manera nefasta en el Código de Trabajo
la solicitud de que el 90% de los empleos fueran para costarricenses. Y en la compañía bananera, que hasta el 40%, se pedía que hasta el 40% de negros nacidos en el país, eh, digamos, aunque ese era el porcentaje que había, se pedía que el 90% fueran costarricenses. Lo que estaban tratando de impedir justamente es que la población negra asumiera puestos de trabajo dentro de la compañía bananera o la compañía de ferrocarril que estaban asociadas. Y luego, ¿cuál fue el resultado o el corolario del abandono gubernamental y su expresión en el contexto social de la época? Bueno, demográficamente, Limón era la provincia más despoblada, luego de ser una provincia altamente poblada o densamente poblada. Comenzaron a sucederse esas emigraciones al exterior y la falta de infraestructura era evidente, era latente, porque lo que había desarrollado en términos de infraestructura había sido dado por la injerencia extranjera. Y en medio de esto, del desempleo, de las contrataciones para obras del canal en Panamá, que también había una gran movilidad entre poblaciones de afropanameños y afrocostarricenses, que siempre decimos que somos poblaciones primas, porque prácticamente cualquier afrocostarricense tiene por lo menos un primo o un familiar en Panamá, o de origen panameño. Muchos hombres afrocaribeños comenzaron a ser rechazados, ¿verdad? Por no contar con cédula de identidad, que eso fue una limitante justamente para poderse desplazar o inclusive dentro del país para poder tener acceso al empleo. Y luego, en 1942, por primera vez, y en el gobierno de Calderón Guardia, se prohíbe la entrada así expresa a negros al país. Fue la primera vez que se prohibió, y luego esto cae como letra muerta, pero después de todas las leyes que se habían sucedido, fue la primera vez que se prohíbe de manera directa que ingresen negros al país. Bueno, esa es una foto de uno de los periódicos ligados al movimiento obrero costarricense de la época del 34, y su titular dice: ¿cómo se atropella a los trabajadores del Atlántico? Se encarcela, se flagela y se expulsa para complacer a la United Fruit Company, ¿no? Este titular habla por sí solo, y la imagen al lado es de probablemente de uno de estos hombres que y básicamente lo perdieron todo, no tenían papeles, no tenían cédula, no podían confirmar o corroborar que las tierras que estaban a nombre suyo les pertenecían. Muchos de ellos en esa época perdieron el acceso a sus propias tierras que habían cultivado y que de alguna manera habían logrado gerenciarse o administrarse a partir de su vínculo con la United Fruit Company. Fue una época bastante desoladora y bastante crítica para la población afrocostarricense. Pero ahí no terminaba la cosa. Ya para el capítulo 3 que desarrollo sobre leyes y medidas que acompañaron este proceso de naturalización afrocaribeña, hay que iniciar diciendo que efectivamente como población inmigrante, como población transitoria, sí, efectivamente hubo indiferencia. Hubo indiferencia de relacionarse con la nacionalidad costarricense, pero eso fue inicial. Básicamente porque el aspecto laboral para ellos era un asunto temporal. Sin embargo, ese asunto temporal o ese carácter temporal se convirtió con el tiempo en residencia permanente, y eso fue lo que generó el arraigo que posteriormente los iba a movilizar para convertirse en ciudadanos costarricenses. Entonces, con las inmigraciones laborales del siglo XIX, surgió desde lo político esta convicción de aplicar un criterio selectivo. Muchos lo han estudiado como eugenesia, ¿verdad? Esta idea de privilegiar la entrada o el ingreso de población europea, muy al tenor de la época del progreso. Tengo un artículo, por cierto, que se llama Desfile inesperado del progreso centroamericano. Esta ideología del progreso en su momento era más favorable que ingresara un extranjero de cualquier lugar que ingresara una persona de origen afrocaribeño. Entonces, hay una serie de legislaciones, por ejemplo, de 1862, la Ley de Bases y Colonización, ley que para el caso de toda Centroamérica hubo una ley de bases y colonización, y todas expresamente impedían o prohibían que la población africana de origen africano tuviera posibilidad de denunciar tierras o hacerse de algún pedacito de territorio. En 1869, en 1871 tenemos una constitución que fue la que generó todo el proceso, digamos, de situación anómala, digamos así, de la población que nacía en Costa Rica de origen extranjero, básicamente porque lo que establecía es que la persona extranjera, de padre extranjero,
mantenía la nacionalidad de sus progenitores. En el 40 y en el 42, con lo que acabamos de ver, con la primera vez que se prohíbe la migración, y el 40 con la ley del porcentaje de costarricenses, entre comillas, pues las leyes con el pasar del tiempo, lo que vamos viendo para el caso costarricenses, que se van afinando, ¿verdad? Y esta serie de medidas también iban de la mano con el trabajo de los cónsules, o el poco trabajo de los cónsules británicos, básicamente en no dar trámite a solicitudes de pasaporte, sin certificados de nacimiento, que probablemente si la gente migraba y se desplazaba de la manera que lo hacía en una época donde ya no había mayores controles, pues tener documentos. Si ahora el problema de la indocumentación es alto y serio, imagínense en esa época donde asegurarse un papel, pensando en unas cuantas décadas de abolida la esclavitud, para el caso caribeño, era complicado, ¿no? Entonces, que los extranjeros, por ejemplo, depositaran un monto para poder ingresar, no eran 3 pesos, ¿verdad? Para la época 1000 colones era un monto considerable, era lo que se pedía en los puertos nacionales. Que los capitanes de puerto, por ejemplo, enviaran pasaportes o datos requeridos por la Oficina de Investigación en caso de que se les ocurriera no dejar ingresar a alguien, entre muchas otras medidas que yo me encontré durante ese periodo. Y lo paradójico de las políticas de León Cortés, que básicamente se reconoce como una persona que como presidente del país fue discriminatorio y fue racista. En su momento lo dijo, ¿verdad? Él lo que intentaba hacer era defender los intereses nacionales, entre comillas, ante lo foráneo, o sea, esta idea de nacionalidad que todos los países en mayor o menor medida fabulan. Pero en realidad lo que hizo fue oponer este asunto de la cultura afrocaribeña frente a lo costarricense. En realidad lo que él empezó a dirimir fueron cuestiones raciales o de raza más que de nacionalidad. Porque al final el grupo, digamos, como una amalgama, la población afrocaribeña era impedida o era limitada dentro de su desarrollo normal en suelo costarricense. Pero no era por un asunto de nacionalidad, porque no era un asunto exclusivamente de jamaiquinos, o de panameños, o de colombianos, o de cubanos, o de las variadas nacionalidades que había. Era un asunto de negros en ese momento, ¿verdad? Y lo que hacían era dificultar o impedir la entrada, la permanencia y el desplazamiento interno de todas estas personas. Sobre periódicos me encontré muchísima información de proyectos de reformas a la ley de inmigración extranjería. En esa época fueron recurrentes y había toda una excitativa de movilizar los cambios legales necesarios justamente para impedir, limitar o detener la migración, la inmigración afrocaribeña al país. Y dentro de ese contexto, evidentemente, y contrario a esta idea de pasividad afrocaribeña, hubo varias acciones. Por ejemplo, un señor de apellido Nesbet empezó a publicar en medios de prensa y a concientizar, sobre todo a pedirle a los jóvenes que hicieran los esfuerzos necesarios a partir de sus progenitores para renaturalizarse. ¿Qué era lo que él entendía por renaturalización? Pues básicamente esta condición de personas nacidas en el país que habían adquirido de la nacionalidad de sus progenitores, en este caso la mayoría era jamaiquina, pero que en términos de renaturalización para él era obtener realmente la nacionalidad que les correspondía, que era la costarricense. Entonces surgía también a la población y a las instancias vinculadas en el proceso de que agilizaran el trámite, ¿verdad?, de las naturalizaciones y las cédulas de residencia. Esto desde la población afrocaribeña, ¿verdad?, así como la entrega de los documentos correspondientes, porque como comprenderán, si había tanto interés porque no se quedaran o porque no tuvieran documentos, pues el tortuguismo no es una cosa actual, ¿verdad? Entonces el asunto de perder los documentos o de inscribirlos mal o de atrasar el proceso también fue parte de la situación en la que se encontraron inmersos. Y luego, muy de contrapelo de lo que se creía, ¿verdad?, de que la población se encontraba exclusivamente en la costa caribe, y por eso yo enseñaba no solamente el mapa de la provincia que se encuentra en el Caribe, sino las provincias en el Caribe y los puertos en el Caribe de toda Centroamérica, porque para toda la región se creyó que la población de origen afro se quedó en esa zona, y la población empezó a movilizarse.
A falta de recursos dentro de las condiciones de fluctuación económica, productiva, etcétera, social que podían estar viviendo, pues lo más lógico es que empezaran a desplazarse hacia la capital, y en el caso costarricense, dentro de un momento voy a explicar qué había detrás de esta idea de que no había población afro en San José. Y sí la había, y son ellos los que crean o fundan el Centro Cultural Afro-Costarricense, así se llama, en 1942. O sea que este asunto de identificarse, o esta doble identificación como afros y como nacionales, no es una novedad de la época multiculturalista en la cual, o post-multiculturalista en la cual nos encontramos. Y dentro de un rato vamos a ver uno de los periódicos que atestiguan justamente que ese centro se definió de esa forma y en esos términos. Y políticamente se conoce el proyecto Cox, Don Sidney Cox, que en paz descanse, que tuve el honor de conocer ya muy mayor, estaba estudiando Derecho, no me extrañó para nada que estuviera estudiando Derecho. En su momento, siendo una persona joven y administrador de un hotel en San José, escribió un proyecto donde se le pedía al presidente de la República de turno, ¿verdad?, la posibilidad de recobrar esos derechos constitucionales ciudadanos que también estaban garantizados para los afrocostarricenses y sus descendientes, pero que en ese momento no se querían reconocer. Entonces el proyecto Cox estuvo ahí, no se le dio la importancia que tenía, y seguimos encontrándonos en periódicos la excitativa de es urgente que los interesados retiren a tiempo su cédula de residencia. Estos son periódicos publicados en inglés y en español en Limón por personas de origen afro interesadas en que sus similares, sus pares, pudieran asegurarse sus documentos. Y luego, con respecto a San José, ahora sí, la invasión o la supuesta invasión negra, ¿verdad?, como amenaza a la pureza racial, ya para 1943, un año después de la promulgación de esa ley que prohibía el ingreso de negros, se exigía la aplicación de una ley que impidiera el paso de afrocaribeños hacia el Valle Central. Mucha gente creyó que existía una ley que impedía efectivamente el traslado de población afro hacia la capital, pero en realidad yo me di a la tarea, y no fui la primera, tampoco seré la última en revisar justamente si existía una ley que impedía el ingreso hacia el Valle Central. Esa ley nunca existió. De hecho, me encontré con grupos de estudiantes que hacían excursiones en esa época a San José, personas que iban a un hospital a tratarse médicamente en San José. Me encontré equipos deportivos que también venían dentro de torneos internos a San José, es decir, nunca hubo una ley que les impedía. Lo que sí era que se consideraba más bien una ley no escrita, yo la catalogué como no escrita o una ley fantasma, frente a estas excursiones turísticas, artísticas y deportivas que sí se dieron, ¿verdad? Y entre esta ausencia de seguro social y pensión, ¿verdad?, la pérdida de títulos de propiedad y tener que identificarse constantemente, ¿verdad?, es posible. Ya con toda esa evidencia, fue posible afirmar que existía una política oficial de discriminación contra la población afrocaribeña. Y lo dejo en palabras del jefe del registro cívico, ¿verdad?, que así lo hizo constar, y cómo se quejaba en un informe que dio en 1941. Y abro comillas, dice: debo referirme particularmente al alto porcentaje de adopciones de ciudadanía que individuos de raza negra han estado ejerciendo por el hecho de haber nacido en Costa Rica. Dice, tienen el derecho constitucional de ser registrados como costarricenses. Aunque esto es malo, no puedo evitarlo mientras la Constitución permanezca redactada en los términos actuales. Cierro comillas. Entonces, bueno, vean la situación en la cual se encontraba la población, ¿verdad? Era una encrucijada dentro de las condiciones de sobrevivencia. Y el artículo del periódico de la supuesta invasión negra, 3 o 4 mil negros viven actualmente en San José. Ahorita vamos a ver los números, recuerden eso, 3 o 4 mil negros viven actualmente en San José. Dice el siguiente recuadro, bueno, Limón se hunde, la nacionalidad costarricense en su valor humano se desintegra paulatinamente, arrastrando invisiblemente a San José y a toda la nación.
sea, la persona que escribió esto, dentro de la dramaturgia, hay que ponerle sus puntos, ¿no? Y miren, la siguiente parte dice, al grito de No More Atlantic Coast, let us go that good old San José. O sea, en términos, en español sería, no más costa atlántica. O sea, vean lo peligroso de los titulares, ¿verdad? O sea, según ellos, poniéndolo en inglés, era como si la población negra de ese momento lo estuviera diciendo, que ese no era ni siquiera el sentir. No más a Costa Atlántica, vámonos a ese lindo y viejo San José, donde la vida es dulce y las mujeres son, bueno, ¿verdad? Masas enteras de familias de color se trasladan definitivamente a San José, definitivamente. Bueno, ahorita vamos, recuerden nada más los 3.000 o 4.000. Entonces, bueno, con esto llegamos ya hay cosas que yo leí que tuve que reírme porque realmente sobrepasan el imaginario, el limo mágico, en fin, antes de que todo eso existiera, digamos, de manera teórica. La Guerra Civil de 1948, ¿cómo se logra insertar la población afrocaribeña por medio de la naturalización? La famosa Guerra Civil fue, o digamos, está entendido dentro de la consideración historiográfica costarricense como ese nacimiento de la democracia social, que no solamente incluye a la población afrocaribeña del país, sino también incluye a las mujeres. Lo interesante aquí, o el dato que nos enseñaron, pero que obviamente tanto los estudios de género de mujeres como los estudios llamados culturales o un poco de la historia social que yo realizo y otras personas realizamos, hemos evidenciado que esa puerta abierta de la ciudadanía, digamos que Figueres terminó de empujarla, pero esa puerta se la abrieron a través de la agencia y la articulación tanto la población afrocaribeña como las mujeres, que estuvieron luchando de manera articulada y respectivamente por sus propios derechos. Entonces, por ejemplo, en el caso Figueres queda como el gran héroe, pero él nada más terminó de empujar la puerta. Figueres, que fue caudillo nacional y 3 veces presidente de la República, antes de eso visitaba Limón hablando en inglés, ¿verdad? Desde la condición de costarricense naturalizado, cosa que él muy pocas veces mencionó. De origen catalán, era costarricense naturalizado y se había naturalizado 3 años después que Alex Cooling, que fue el primer, bueno, unos grandes líderes afrocostarricenses que tuvimos y el primer diputado afro que tuvo este país. Entonces, al menos en teoría, la población afrocostarricense podía ahora ser incorporada social, política y económicamente, pero digamos, solo a través de canales, ¿verdad? Que le dan ese espacio, esa accesibilidad a la sociedad dominante. Entiéndase, todavía era ingresar a una sociedad étnicamente dominante. Y esa accesibilidad, digamos, pasaba por la asimilación de dicha población. Y la asimilación pasaba justamente por, bueno, vayan a las escuelas en español, ¿verdad? Acuérdense las escuelas, vayan a las escuelas en español, hablen en español, si pueden también, ¿por qué no? Conviértanse en católicos, en fin, ese va a ser parte del proceso de asimilación. Entonces, la consideración de este proyecto político y la forma en que se iba a desarrollar mediante la Constitución de 1949, lo que hizo fue que Figueres lograra concretar este justo reconocimiento a la ciudadanía afrocostarricense. O sea, él logró concretarlo, no, él no lo dio 100%, él lo terminó de concretar. Insisto, fue un trabajo articulado de población de poblaciones durante varias décadas. Y esto como una base potencial laboral acorde con los requisitos socioeconómicos propuestos, porque luego de que él se hace de la presidencia, o se hace del poder, pasado el 1950, pues se da una reconversión productiva en el país, entramos a un proceso de industrialización. Se necesitaban más manos dentro de otros sectores importantes estratégicos de la productividad nacional, y bueno, esa era parte de la estrategia. O sea, entonces la ciudadanía también fue un requisito político, también y necesario para irlos incorporando socialmente. Y legalmente, el proceso requirió de inscripciones de naturalización, las cuales ya se venían dando de manera gradual y sistemática en años anteriores. La diferencia es que en ese momento las condiciones administrativas tenderían, hay que decirlo así, a ser más favorables, más no así el criterio de la sociedad nacional, porque efectivamente todo el aparato, digamos, burocrático
comienza a variar en función de este nuevo requerimiento, pero el trabajo no se hizo a nivel de la sociedad nacional, porque la sociedad nacional seguía viendo a la población afrocaribeña como los otros, ¿verdad? Y esta población que amenazaba los intereses de la identidad nacional o de la homogeneidad o de la cohesión social. Bueno, todo esto, bueno, un titular de un periódico en inglés, la población de color costarricense organizándose, eso fue una constante durante todo ese proceso. Y este vínculo afrocostarricense con lo que luego sería el Partido Liberación Nacional se cristaliza a partir de las elecciones de 1953. El ejemplo por excelencia, ¿verdad?, es la apertura de este espacio a nivel constitucional con el licenciado Alex Cullen Delicer, que les había comentado, 3 años antes que el mismísimo presidente de ese periodo se naturaliza, ¿verdad?, y llega a ser diputado en ese mismo año. Y desde ese puesto político, don Alex también hizo una verdadera campaña de concientización, que era lo que hacía falta, en la cual sustentó los derechos a los cuales también era consignataria la población afrocostarricense como ciudadanos en ejercicio, ya eran ciudadanos en ejercicio del país. Y gracias a su labor, actualmente lo conocemos, que fue un proceso que se dio con una diputada en 2002, Alex Cullen es el único benemérito de la patria afrocostarricense, conocido como padre de la igualdad jurídica en el país. Por toda esa labor, porque no solamente benefició a la población afrocaribeña, sino a toda la población extranjera que se encontraba por las, digamos, situaciones que había sido redactada la Constitución de 1871, se encontraba en condición, digamos, comprometida en términos legales. Ese es don Alex Cullen Delicer y la foto que actualmente está en la sala de expresidentes de la República en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Y ya para entender los números, porque recuerden la cantidad de negros que se decía que había en la capital, antes del censo de 1950 y considerando, tomando en cuenta todas las dificultades sociales, políticas, económicas, ¿verdad?, y todos los cambios que se habían experimentado en ese proceso de naturalización, me dio la tarea de hacer toda una reconstrucción del proceso y entre 1927 y 1950 se naturalizan solamente 2.462 personas. Eso deja un saldo de 5.659 que realizaron el trámite entre 1951 y 1963. Si recuerdan el periodo del trabajo del 27 al 63. Entonces, la avalancha de naturalizaciones es evidente que se da después del 50, ¿verdad?, que es cuando la población se inscribe mediante lo que administrativamente se conoció, se denominó la vía privilegiada, y fue un trámite especial emanado de la Ley de Opciones y Naturalizaciones, la número 1155 de 1950, que fue reformada en el 55, y que fue básicamente esta conquista del diputado Alex Cullen con el propósito de aligerar el trámite. Entonces, antes de esa aprobación, de la aprobación de la vía privilegiada, se había promulgado la ley 1902, que en su artículo 6 derogaba supuestamente el decreto ley 836 de 1949. Supuestamente, es que esto es como la historia del teléfono, un poco como el teléfono chocho, ¿no? Supuestamente había creado en el gobierno de la Junta, y que en el párrafo, la Junta fundadora de la Segunda República en el 49, después de la Guerra Civil, que en el párrafo tercero del artículo 5 de la ley 31 del 10 de diciembre del 34 supuestamente había establecido la prohibición por color y que limitaba dentro de esa ley, supuestamente, ¿verdad?, el desplazamiento afrocaribeño dentro del territorio nacional. Inclusive, hay que decirlo, el mito popular le concedió a Figueres el crédito de haber abolido la ley que impedía el paso de la población afrocaribeña a San José. Entonces, insisto, esta ley nunca existió, pero lo que él hizo de manera magistral fue invalidar cualquier impedimento que pudiera haber en la mente, digamos, sobre el libre ejercicio de la ciudadanía costarricense, como parte de esa estrategia que él ya tenía en términos de incorporación social y productiva de la población, ¿verdad? Bueno, dentro de la ley que les acabo de mencionar, la vía privilegiada, un periódico en Limón, Limonense, de esta ley depende su futuro. Léala, estúdiela, guárdela y exija su cumplimiento.
Y no solamente la ley promulgada por Alex Coolin, sino también la Constitución Política de 1949, que fue la que de una vez y por todas normalizó, regularizó la condición y el estatus legal de la población afrocaribeña. Y ya haciendo el recuento de las cantidades de población, que esto es importante también, en el censo del 27 tenemos 19.136 negros, de los cuales la gran mayoría, más de 18.000, están en Limón, y solamente 431, oígase bien, 431 residen en San José, 1927. Pasamos a 1950, tenemos, ahí va bajando la población, la cantidad de negros, 15.118. 13.000 se encontraban y pico, se encontraban en Limón. Solamente para 1950, acuérdense del artículo que acabo de leer, que decía 3.000, 4.000, solamente 694 en San José. O sea, eso contrasta fuertemente con esas cifras alarmistas publicadas en la prensa recurrentemente sobre la cantidad de afrocaribeños, su invasión a la capital. Y bueno, esta reducción de negros entre el censo del 27 y el 50 también fue el resultado de estas emigraciones que empiezan a darse por las condiciones adversas socialmente y por las condiciones laborales en Panamá con el canal, Jamaica, Estados Unidos, entre otros, y también contra la reducción o la disminución que hubo de inmigraciones. Ahora, los naturalizados en el país eran 5.500 y pico, de los cuales 1.800 y resto estaban en San José y 1.800 y resto estaban en mil y resto, perdón, estaban en Limón. La cantidad de extranjeros era de 34.821. Una tercera parte de ellos, 11.100, estaban en Limón y 6.268 en San José. Entiéndase que de los 694 negros que habían en San José, algunos podían ser extranjeros y otros no, pero vean la cantidad de extranjeros en San José. O sea que al final había una especie como de confusión infundada de la cantidad de población negra que había en la capital. Ya para el 63, el censo del 63, como dato importante, los nacidos en el extranjero a nivel nacional habían 30.128, entre ellos panameños 3.255, jamaiquinos 2.114, colombianos 676, perdón. Entonces, esta población naturalizada se componía de 7.500 y pico, de los cuales sumando la mitad residen en la capital y únicamente 834 vivían en Limón. O sea que ahí ya este censo es importante destacar que deja de contar por raza y los censos dejan de contar por raza hasta el censo del 2000. Y que en ese sentido pues perdemos toda la trayectoria y la perspectiva de la ubicación de la población y su progresión en el tiempo, pero sí cabe destacar que la cantidad de población comienza a disminuir en función de los procesos productivos y sociales que empiezan a sucederse en esa época. Este es nada más un retrato de la importancia que tuvo dentro de ese arraigo nacional afrocaribeño el papel que jugaron las iglesias protestantes de las diferentes denominaciones que había en el país y que a partir de esas iglesias prácticamente todas tenían a su cargo escuelas de inglés que fueron las que mantuvieron la reproducción de la lengua y por eso hasta el día de hoy la lengua pervive dentro de la población. Ahora, dentro de este número de naturalizados, en general, en el país y por provincias, hay que ver un desplazamiento o el desplazamiento que empieza a producirse hacia la capital. Sí, efectivamente hay un aumento de la población a nivel nacional, de la población naturalizada, poco más de 2.000, y de extranjeros más bien desciende en unos 4.000 con respecto al censo del 50. Esto con relación al último censo, que fue el de 63 para este estudio. Entonces, este análisis contempla lo siguiente, o permite visibilizar primero que la mitad, al menos por la mitad de la población afrocaribeña contabilizada en el censo de 1950, había optado por la naturalización en un lapso de 13 años, que es cuando se recopila el censo de 1963. Luego, mediante el descenso numérico de la población afrocaribeña entre el censo del 50 y el 63, lo que se evidencia es un proceso de migraciones fuera del país ocurridas entre 50 y 60, principalmente hacia Estados Unidos, Panamá y Jamaica. Y por último, se constata entre ambos censos la reducción de la población extranjera dentro de la población afrocaribeña, o sea que dentro de los afrocaribeños habían menos extranjeros ya, porque
ya saben. Y esto debido a que quienes nacieron en Costa Rica a partir de 1950 fueron inscritos como costarricenses de una vez. Eh, bueno, esta es una fotografía que ilustra la población masculina que empieza a moverse sobre todo de manera por cuenta propia, itinerante en los 40, buscando mejores opciones de empleo. Y ya para el 50 y 60, esa migración empieza a ser más protagonizada por mujeres. Bueno, interesante dentro de esta cantidad de naturalizados, ¿verdad? Dentro de los registros que podemos contabilizar, hay que decir que el trámite de la gente que lo hizo fuera de San José es muy probable que nunca fueran inscritos, porque dentro de lo que consta en el ACA y los tomos de naturalización del registro o del archivo del registro civil de Costa Rica, lo que yo me encontré fueron 8.121 personas afrocaribeñas realizando el trámite de naturalización, de los cuales la abrumadora mayoría, más de 7.700, eran jamaiquinas, ¿verdad? Y de ahí también entender que la mayor parte fueron hombres, por obvias razones, 4.250, mientras que las mujeres alcanzaron un total de 3.871. O sea que había problemas de registro dentro de la filial del registro cívico en Limón, y que efectivamente dentro de los números que establece el censo no coinciden con el de los acres de naturalización, básicamente por esa escapada de información a recolección que podía darse. Esta es una fotografía también que ilustra las escuelas de inglés que existían ya sea de la mano de las iglesias protestantes o también las que se empezaron a realizar o a llevar de la mano de maestras y maestros de inglés en el patio de sus propias casas. Y justamente eso fue lo que mantuvo la reproducción social y cultural de la población afrocostarricense. Bueno, lo importante de toda esta, digamos, recopilación numérica de datos y cantidad de personas, lo importante es entender que 6.000 personas ya para el censo de 1950 se podían estimar que eran costarricenses dentro de los números que se establecen ahí, que había en el Limón 1.100 y que el total eran de 13.749. Entonces se puede decir que ya 6.000 eran costarricenses, aunque el Acre y los tomos, o sea, lo único que hay ahí contado son 2.462 personas haciendo el trámite, casi todos de Limón. Entonces, dentro de ese contexto, lo que podemos ver es cómo la infraestructura, sobre todo nacional costarricense, empieza a trasladarse a Limón. Ese es un grupo de niños que estaban asistiendo a la escuela del gobierno en Limón, justamente, y que además coincide con ese interés de cooptación, digamos, o asimilación cultural que estaba en curso y que interesaba muchísimo que la población, digamos, se asumiera dentro de ese proceso de inclusión. Ahora, sobre el faltante numérico que hacía mención hace un rato, de los 7.000 a los 2.000, yo encontré que eso se puede explicar por 4 razones. O sea, porque dentro del censo se dice que hay una cantidad más de 6.000 y yo me encuentro con 2.000 y pico. Bueno, el subregistro que existió durante todo el proceso de legalización civil de la población. Básicamente la gente realizaba el trámite, pero los documentos no quedaban registrados, ¿verdad? Y se perdían los papeles. El desconocimiento, en segundo lugar, de ese segmento de la población inscrita como costarricense al nacer. No se sabe cuántos de ellos de una vez fueron inscritos como costarricenses, ¿verdad? En un tercer lugar, el desconocimiento cuantitativo de ese contingente afrocaribeño ajeno a las 3 nacionalidades principales que yo seleccioné, porque habían otras nacionalidades que no fueron consideradas y que efectivamente hacen parte de ese grupo conformante de la población afrocaribeña. Y por último, la migración internacional, que empieza digamos, a ser parte de la dinámica de la población afrocaribeña, ya sea de manera individual o de manera colectiva, y donde algunas personas me encontré gestionando su inscripción, su naturalización en el exterior, por ejemplo en Panamá, en Jamaica, y que ya al obtenerla pudieron migrar con mayor tranquilidad, sobre todo hacia los Estados Unidos.
Eh, y esta postal es un ejemplo de Limón de la primera mitad del siglo XX y cómo de alguna manera empieza a despoblarse. En un momento se despobló, en un momento empieza como a despoblarse justamente por esos movimientos migratorios que empiezan a sucederse. Ahora, a partir de esa base de datos se construye de la población afrocaribeña naturalizada, que sería básicamente 731 personas, que forman a su vez parte de esas 8.000 y pico, ¿verdad?, que realizaron el trámite de naturalización. Me encuentro con que la mayoría fueron hombres, casi 400 y unas 332 mujeres. La mayor parte estaban en Limón cuando hicieron el trámite, luego en Cartago, que era la provincia que les enseñé que era una especie como de frontera entre Limón y la capital, y San José, 4 personas. El lugar de residencia, el momento de naturalización, la mayor parte lo hicieron en Limón, luego San José y luego Siquirres es un cantón de la provincia de Limón. La nacionalidad, pues la mayor parte eran jamaiquinos, luego panameños y por último colombianos, y por eso esa fue la escogencia de las nacionalidades. El número de cédula, 7 es el número de cédula nacido en Limón, la persona que nace en Limón, que era la mayoría. 8 de origen foráneo, o sea, los extranjeros que después se convierten en nacionales. Y 9 es el número de cédula de las personas costarricenses inscritas posteriormente. Entonces, en ese orden, la mayoría eran los que nacían en Limón, los que seguían eran extranjeros y luego personas que habían sido inscritas posteriormente, ya sea que hubieran nacido en casas, por parteras y demás. Eh, Esta es una imagen que retrata otro elemento importante dentro de la organización social y de la construcción identitaria de la población afro, que son las logias o las asociaciones mutualistas. Es una logia, una foto de una logia representativa en Limón, y fueron espacios donde se custodiaba y se recreaba también parte de la tradición oral y cultural afro-caribeña. Por ejemplo, en cuanto al momento de naturalizarse, pues me encontré con una gran cantidad de gente en sus 20, la mayoría entre 25 y 29 años, donde el porcentaje correspondiente a las mujeres supera el de hombres, que en su mayoría o sea, que eran la mayoría numérica, pero al momento de naturalizarse las mujeres lo hacen más que los hombres. Y esto lo explico por un asunto de momento de reproducción, ¿verdad? Es época de reproductiva y era importante estar legalmente arraigada, digamos, como para procurarle esa estabilidad a sus hijos e hijas. Año de naturalización 1929, o sea, hay picos importantes, bueno, coincide con la depresión económica internacional. 1927 con ese censo y toda la construcción que se da eh, del mapeo poblacional, y el 57 también fue un momento importante donde la población siguió naturalizándose. Eh, Ocupación de oficio, la mayoría de mujeres de oficios domésticos, hombres agricultores, aunque aquí hay que derribar el mito de los no profesionales, porque me encontré profesores, comerciantes, médicos, perdón, mecánicos, oficinistas, enfermeras. Ese fue el tipo de población que me encontré dentro de, el proceso de naturalización. Y el número de testigos, había de 1 a 4 testigos que podían, digamos, confirmar las buenas costumbres de la población que, digamos, optaba por la naturalización. Y me encuentro con que la mayoría optó por tener 4 testigos afrocaribeños, que para mí es prueba irrenunciable de esta ayuda endógena, de la solidaridad y de cómo los testigos sirvieron también como intermediarios, ¿verdad? Hasta intérpretes en el proceso del trámite administrativo, porque recordemos que la población está en su transición de eh, bilingüista, ¿verdad? Entonces ahí hay un entendimiento de cómo, aunque había población que hablaba muy bien español, pues había esta mano amiga, digamos, para procurarle el proceso a sus pares afrocaribeños. Personas solteras fue la mayoría que me encontré, luego casados y luego personas viudas. Y con el número de ley, pues bueno, hay una ley en el 89, 1889,
La de 1955 es la que propicia Alex Cooling y es una ley importante también. Esta ley del 89 tiene que ver con progenitores, hijos de nacidos de padres extranjeros. Y dentro de toda la documentación solo me encontré con 2 personas a quienes se les denegó el trámite. Un caso de anulación por aportar supuestamente información falsa en cuanto al estado civil o el estatus civil, y otra por recomendación de seguridad pública de rechazar la solicitud. No se explica por qué, pero al final acogieron la solicitud. Entonces, tomando en cuenta todos estos datos, lo que podemos evidenciar es este proceso social con variadas implicaciones, donde efectivamente hubo un cambio de mentalidad, además de un sentido de pertenencia, ¿verdad?, que había ocurrido entre estas personas, ya que procuraron realizar un trámite bastante burocrático, cambiante, ¿verdad?, en términos de grado de dificultad que se les imponía y luego lo que tenían que pagar, así como efectuado en el contexto de una sociedad descontenta por la situación. O sea, todo estaba en contra y aún así la población fue adelante afrocaribeña para procurarse su estadía en el país. Y a partir de la década de 1950 empieza a darse un nuevo orden en las relaciones socioculturales, políticas y económicas de la población afrocostarricense, y esta misma reelaboración tomaría un continuo proceso, digamos, intragrupal, sobre todo con la consolidación de un comité afrotico, que también ese diálogo con lo afro y lo nacional empezó a desarrollarse. Aquí está la evidencia del Centro Cultural Afro-Costarricense que les había mencionado hace un momento, y algunas de las personas que estaban ahí, por ejemplo, Alex Curling, que fue el primer diputado, su hermana, y otros grandes líderes de la comunidad afro que estuvieron dentro del proceso de concientización y llevar a sus pares de la mano para el trámite exitoso del proceso. Ahora, después de 1950, como mencioné, no se cuenta más a la población, entre comillas, por color, y esto perpetuó esta invisibilidad afrocaribeña en general, ¿verdad? Porque cayeron las categorías raciales, ¿verdad? Dentro de la numeración que se hacía de los habitantes, ubicados dentro del contexto nacional. Y esto de alguna manera también sirvió. Tengo un artículo que se llama ¿Cómo se cuenta y por qué? Y ahí explico con todo el detalle por qué se eliminan las categorías raciales. Lo único que voy a limitarme a decir es que eso sirvió para suprimir el asunto de la diversidad racial en el país. Es un reflejo de una supuesta inserción social, pero asimétrica, ¿no? Sí es evidente y hay que rescatar que el resto de los costarricenses no generaron por sí mismos una mayor aceptación de los extranjeros, mucho menos de la población afrocaribeña que se naturaliza. Y tampoco lo hicieron en términos de esa diversidad cultural que empezó a gestarse, ¿verdad? Que fue una labor similar que debió haberse propiciado en décadas anteriores por parte de las élites políticas e intelectuales. Y luego, básicamente, muchos de esos cambios solamente se dieron, o algunos de esos cambios solamente se dieron en el papel. ¿En qué papel? En el papel de las cartas de naturalización, de las constancias, de los documentos sellados, de las cédulas, de las respectivas leyes. Sí, todo se quedó ahí, en un principio. Entonces la población afro-costarricense tuvo que participar dentro de estos condicionantes, y esto les motivaría a agenciarse una inclusión social más allá justamente de la otorgada por dichos papeles. Entonces, colectivamente y en términos generales, la población afro-costarricense permaneció desarticulada socialmente de la vida nacional. Bueno, había esta idea de que la mayoría se ubicaron mayoritariamente en Limón, digamos. Esta poca injerencia gubernamental en la zona, en la provincia limonense, y que se ha mantenido como una constante a pesar de la implantación de estructuras políticas institucionales en la provincia. O sea que esto se conjugó de alguna manera para mantener cierta desarticulación entre la población costarricense y el resto de la comunidad nacional desde un principio. Brechas que han logrado por momentos acortarse o ensancharse dependiendo de la situación política y social, hasta económica que se esté viviendo, ¿no? Bueno, esta imagen de Costa Rica es nada más para ver el trazo del ferrocarril, que fue justamente la razón principal por la cual se permitió la migración afrocaribeña. Y cómo
Después, en los 90, un gobierno decide básicamente cerrar el ferrocarril, cerrar totalmente el traslado de, no solamente de pasajeros, sino de producción, de materia prima, y ahora estamos en toda una encrucijada y apostándole a un tren eléctrico cuando tuvimos esta vía o esta obra de infraestructura tan importante y en la cual se perdieron muchas vidas, no solamente las vidas afrocaribeñas. Este artículo lo que hace es retratar también cómo la población afrocaribeña estuvo afectada por la prosperidad o por la adversidad costarricense. Es decir, que al final estuvo mediada dentro de ese contexto de bonanza o escasez que se vivió en esa época. Y en ese contexto tuvieron que agenciarse la permanencia o buscar mejores aires, digamos, de posibilidades económicas y sociales. En la sección de preguntas podemos ampliar un poco más a la época contemporánea, pero a manera de conclusión, de aquí en adelante, con la naturalización en sus manos, la población afrocostarricense seguiría con rumbo a la ciudadanía. Proceso por lo demás complejo y de continua redefinición, cuya dinámica estuvo en constante negociación con esa hibridez que hacía alusión al inicio, que dicha población tenía. Era una bifurcación entre los ya conocidos elementos identitario-culturales afrocaribeños con los más novedosos elementos costarricenses. Eso fue lo que empezó a gestarse en ese momento. Y esa prescripción blanca, porque esa fue básicamente la principal oposición que había, una de las principales oposiciones, la prescripción blanca de la ciudadanía nacional costarricense como criterio de admisibilidad cultural no varió ante la nueva membresía afrocostarricense. O sea que el contexto identitario de la incorporación social afrocostarricense se mantuvo intacto ante la diferencia cultural que dicha población entrañaba. Y ese proceso empezó a romperse poco a poco, o sea, no está totalmente resuelto, pero ese ha sido el inicio de esa nueva configuración ya como población entendida y asumida, reconocida como parte de la nacionalidad costarricense. Solo un par de imágenes, a la derecha una casita típica típica en la construcción caribeña o afrocaribeña, y a la izquierda ya no existe porque hace unos años se quemó, lamentablemente, que era patrimonio, un edificio que era patrimonio cultural, pero que está en proceso de reconstrucción, ya están los fondos, es el edificio del Black Star Line, fundado por Marcus Garvey y la UNA, y que en Limón y quienes, digamos, estamos vinculados a la comunidad afrocostarricense lo conocemos como el Blacks. El Blacks está en proceso de reconstrucción y esperamos que próximamente tengamos posibilidad de volver a disfrutar de ese espacio simbólico de representación cultural y de resistencia de nuestra comunidad. Algunas destacadas representantes, por ejemplo, Joycelyn Sawyers, educadora ya jubilada, fue diputada, fue la gestora justamente del benemeritazgo a don Alex Curling y gestora también del cambio constitucional al artículo primero. El artículo primero ahora dice que somos un país pluriétnico y multicultural. Y a la derecha, Epsi Campbell, activista, diputada en 2 ocasiones, primera vicepresidenta afrodescendiente de la región, segunda del continente americano, y que actualmente es parte, digamos, del gobierno de la República, de todo un proceso de articulación nacional y regional que está en curso. Esta es, bueno, una foto de personas destacadas de la comunidad que en su momento se reunieron con el que fue presidente de la República y que fue parte de ese proceso del cambio constitucional del artículo primero, que fue en el 2015, aquí en el centro Luis Guillermo Solís y algunos destacados representantes de la comunidad afro, que tuvieron muchísimo mayor acceso a la casa presidencial y a procesos, digamos, de inserción dentro de lo que él consolidó como primero la figura del comisionado
para asuntos de la afrodescendencia y luego todo un proceso de planificación, digamos, a través de una línea transversal de trabajo con respecto a la población afrodescendente en diferentes instancias. Rescato lo que se está haciendo desde el Poder Judicial y también el Plan Nacional de Salud que está vigente y que, bueno, son procesos importantes dentro de este largo camino que hemos recorrido. Eso también es afuera de Casa Presidencial, otro grupo de notables y destacadas personalidades afrocostarricenses. No sé si sabe mi cursor, ella fue la primera diputada afrocostarricense, además hija de don Alex Cullen. Al lado de ella está su hermana, doña Martha Johnson, bueno, Thelma Cullen, doña Martha Johnson, que fue primera gobernadora de Limón, actualmente al pie del cañón con una organización que ella tiene no muy conocida llamada SIAXA. Esmeralda Britton, que es la otra representante política que tenemos solamente dos representantes políticas afro en el gobierno actualmente. Ella es la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, que se encarga de todos estos procesos de ayudas económicas a través de la Lotería Nacional. Hay una serie de destacados educadores, educadoras, activistas, músicos, exdiputados, abogadas, Don Queens Duncan, que es nuestro referente, fue el primer comisionado para asuntos de la afrodescendencia y es uno de los académicos e intelectuales más destacados afrodescendientes a nivel latinoamericano, caribeño y más allá. En fin, bueno, esto ha sido un proceso de construcción, ¿verdad? De desarrollo también de cuadros académicos, cuadros políticos. Esta es una foto que para mí tiene mucha, digamos, una especial sentimiento en la medida que, bueno, en ese momento Luis Guillermo Solís era el presidente. Luis Guillermo Solís años atrás había sido mi profesor en ciencias políticas. Aquí estoy con una gran amiga que está de visita a propósito del desfile que no vamos a tener por primera vez este año debido a la situación del COVID-19 y la pandemia que estamos viviendo todos a nivel mundial. El desfile del 31 de agosto, bueno, la que era primera dama en su momento, y tuve la oportunidad de entregarle mi libro porque además él fue parte del proceso, él fue asesor de mi tesis de maestría, o sea que él lo conoce de pies a cabeza y para mí fue, después de años de haberme ido a estudiar y regresar, pues encontrármelo y entregarle ya en formato libro un texto que él conocía y que me ayudó también a lograr defender con éxito, pues para mí fue un momento muy especial, ¿no? Y ya para cerrar, a mí me gustaría, y siempre lo hago con una frase. Esta frase la construí como parte del cierre de mi investigación de maestría y en ella concluí que la incorporación social de la población afro-costarricense a la vida nacional de Costa Rica llegó posterior a un largo proceso en el cual, por un lado, a pesar del racismo, lograron desvincularse de su asociación con la transnacional, así como de su condición extranjera, mientras que del otro lado, incursionaron amparados en la Constitución y en los espacios económicos, sociales, políticos y culturales de la vida nacional, como parte de la asimilación que sustentó la construcción de la ciudadanía en el país. Un proceso todavía inconcluso, pero que por la naturaleza de su condición busca apoyarse cada vez más sobre la base de la equidad y la justicia sociales. Bueno, quedo muy agradecida por su valiosa atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por tu magistral ponencia. Nos has ilustrado sobre el devenir histórico de las luchas por el espacio de la población afrocostarricense y
los logros que han tenido a través de este tiempo. Hemos aprendido bastante. Entonces pasamos ahora al espacio de preguntas y tenemos acá algunas. Edwin García nos pregunta, ¿cuál es el papel de la población afro en la producción de café? Sí. ¿Hacemos una ronda de preguntas o voy contestando una por una? Pues yo creo que vamos contestando una por una. Sí, bueno, sobre el café muy poco, Edwin. Realmente la producción de café como para el caso costarricense, también como para el caso del resto de Centroamérica, ha sido una producción en manos de población mestiza. Aunque bueno, hace poco supe de la incursión de un afrocostarricense en materia de comercialización. No sé si es parte, digamos, de la producción ya en términos de tostar el grano, de la siembra, del beneficio como tal, pero ha sido una producción básicamente mestiza. La población afro ha estado mucho más, bueno, digamos, históricamente vinculada a las plantaciones bananeras. Muchas gracias. Benjamín Méndez pregunta, entiendo que fue Costa Rica donde llegó por primera vez la población afro. Vamos a ver, la población afrocaribeña a finales del siglo XIX sí. Si nos vamos un poco más atrás, hay que recordar que aquí en toda América, por procesos cruentos y bastante fuertes de explotación laboral, pues hubo esclavitud africana. Pero para el caso costarricense, la población afrocaribeña llega a finales del siglo XIX, hacia 1870, 1872. Es el dato que algunas organizaciones celebran en Limón como la primera llegada, digamos, de población a la provincia. El resto, digamos, de los movimientos migratorios a nivel regional varía, pero casi todos están ligados a la construcción de los ferrocarriles. Desde Panamá, que empezó en 1850, hasta el resto de Centroamérica, que varían en fechas entre los 70 y los 80, incluido Guatemala. Muy bien. Salvador Montúfar pregunta, ¿contribuyó el fútbol a colocar a lo afro costarricense en el imaginario social? Sí, no solamente a lo afrocostarricense, sino a lo afro a nivel centroamericano y mundial. Para el caso nuestro, pues yo creo que hay un momento cumbre y fue Italia 90. Y de Italia 90 recordamos dos figuras importantes. Hernán Medford, que es actualmente, bueno, que además en Centroamérica se conoce. Me parece que también trabajó en Guatemala. No soy muy futbolera, entonces les quedo viendo la información detallada, pero bueno, Hernán Medford y también Juan Callazo, que fueron dos figuras importantes dentro de nuestros avances en este primer mundial al que podemos participar. Luego de ahí han habido una serie de luminarias. Efectivamente, el fútbol es un espacio privilegiado de acceso, pero también de visibilización de la población, aunque no deja de ser un espacio que lamentablemente cataliza y reproduce de manera muy fuerte el racismo. O sea que si los jugadores afro juegan bien, genial, pero si juegan mal, pues hay que ver la cantidad de insultos y de situaciones desagradables en términos racistas que pueden producirse dentro de un estadio, y todo lo que ha generado en términos de campaña de no al racismo, que no es una cosa exclusiva de Costa Rica, sino que lamentablemente, porque deberíamos copiar, imitar lo bueno, pues se copia de manera más pronta lo malo, y lo que se ve en otras canchas y en otras latitudes, pues aquí y en otras partes de la región se ha imitado de manera bastante lamentable. Pero de que es un espacio de visibilización y que ha generado ciertos réditos importantes, lo es. Y lo ha sido. Muy bien. Desde México, Juan Pablo Vicenteño dice, excelente presentación. Tras la evidente inserción social de la población afrocaribeña, ¿cuáles son los alcances en la creación de la política y su implementación para el desarrollo real de esta población?
Bueno, saludos a Juan Pablo, que también es un colega y amigo muy querido. Bueno, en términos de política, los procesos han sido muy interesantes porque eh, casi todo inicialmente se dio a partir de leyes que prohibieran algún tipo de discriminación. Luego de la época que yo, digamos, logré analizar a fondo, hay leyes que tienen que ver justamente con evitar, digamos, la discriminación en espacios públicos, en el trabajo. Ya estamos entrándonos a los 70s. Luego hay todo un esfuerzo de política a través del Ministerio, bueno, del Ministerio de Educación, el Plan Educativo de Limón, que en su momento fue liderado por la poetisa, educadora y políglota Eulalia Bernard. Y luego, bueno, toda una serie de situaciones a partir de ahí que empiezan a dar espacio para el entendimiento, digamos, y la inclusión paulatina de la consideración afro a nivel nacional. El Ministerio de Educación tiene una comisión de estudios que, bueno, que alguna gente, pues, le interesa que tenga un papel más protagónico también, por situaciones que han sucedido, y eh, también hay espacios importantes a nivel y recientes a nivel de la Política Nacional de Salud, a nivel del Poder Judicial, que se hace un trabajo bastante fuerte, que, digamos, del cual también soy parte. Los estoy apoyando, asesorando los procesos que tienen para consolidar, eh, digamos, los alcances que tienen justamente dentro de los procesos judiciales y el trato y el acercamiento con la población afro. Que hay población afro que no, o sea, la mayoría habla español, pero hay población que no domina la lengua y que eventualmente necesitarían, digamos, asistencia en ese sentido y otro tipo de consideraciones dentro de la misma estructura institucional. Lo que se puede hacer o lo que se ha venido considerando también a nivel de Instituto Nacional de las Mujeres, que ha tenido dos de las señoras que señalé en una de las fotos. Bueno, la actual presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social fue ministra de la Comisión de la Mujer o directora de ese instituto en su momento, y una exdiputada también. Entonces han habido dos mujeres afro al frente de un ministerio importante como ese de las mujeres. Todavía falta mucho que hacer por ahí, aunque hay también todo un foro de mujeres afro organizadas desde el Caribe. Eh, y bueno, básicamente de manera más reciente la salud, que está empezando a entenderse y a atenderse de manera más sistemática y más organizada. A grandes rasgos, eso es lo que podría mencionar en términos de políticas. Muy bien. Julio Menchú pregunta, ¿cuál es el papel de las religiones, de la religión protestante en la población afrocaribeña frente al catolicismo oficial? Bueno, como a nivel no solamente internacional, ha habido como un descenso bueno, dentro de la población practicante católica, que son los datos que más se manejan y los que más se registran. En cuanto a las iglesias protestantes, que son muy distintas bueno, esas originales a las más recientes de orden evangélico, que hay una diferencia ahí importante que me interesa que quede bien zanjada y bien clara. Son digamos, son dos agrupaciones diferentes, aunque hay coincidencias. Las iglesias siguen funcionando en Limón, ya no adscritas, digamos, o manejando escuelas de inglés, pero son pilares fundamentales de la convivialidad y de relación social e intercultural de la población, no solamente en Limón, sino en San José, que la espiritualidad como tal es un elemento fundamental y sigue siendo fundamental dentro de la población afro. Sí hay un traslado, digamos, no sé si un traslado, pero sí hay un segmento de la población afro que hay que medir, que ahora profesa el catolicismo. E insisto, dentro del catolicismo, que a nivel internacional ha visto un descenso, hay que diferenciar entre la gente que, digamos, se reconoce como católica y los practicantes.
y ahí también hay otro sector importante de brecha que evidencia justamente que la espiritualidad pasa por otras instancias, pero efectivamente las iglesias protestantes todavía siguen teniendo un papel fundamental dentro de la identidad cultural afrocostarricense. Muy bien. Anita pregunta, en cuanto a los asentamientos en Costa Rica, ¿te gustaría saber en qué lugar, cuáles son los primeros lugares de asentamiento de la población afro? Ajá. Bueno, todavía Limón es dentro del imaginario nacional, sigue siendo como el lugar donde pareciera que habita la mayor parte de la población, aunque ya, según estimaciones, la mayor parte de la población ya no vive en Limón, ahora vive en el gran área metropolitana, que eso incluye 4 provincias, además de San José, incluye Alajuela, Cartago y Heredia, que es básicamente el centro que aquí en el país se conoce como el Valle Central, que está cercado por montañas. Entonces la población ha logrado desplazarse hacia el gran área metropolitana o la GAM, y efectivamente ahí es donde, por razones laborales sobre todo, y básicamente haciendo eco a lo que comentaba la poca atención y el poco desarrollo de infraestructura, de institucionalidad política y gubernamental en la provincia, digamos que ha sido un poco más lento en cuanto a los procesos migratorios y de necesidades económicas de la población, pues bueno, en estos procesos no tan llevados de la mano, la población ha logrado desplazarse a San José o digamos al Valle Central para estabilizarse y propiciarse una mejor situación económica. Pero bueno, en Guanacaste, o sea, básicamente en las 7 provincias del país hay población afro-costarricense. Esa sería como la respuesta, pero la mayor parte se concentra en el gran área metropolitano. Muchas gracias, Diana, por haber compartido con nosotros tu investigación. Cordialmente invitada para la próxima. Nos gustaría conocer la visión centroamericana que tienes porque ya nos comentaste del trabajo doctoral. Entonces, cordialmente invitada para una futura oportunidad. Pues te invitamos a que puedas dirigirte a nuestro público para un saludo de despedida. Bueno, yo quiero reiterar mi agradecimiento y profunda admiración por el colectivo Historia GT, por la invitación, especialmente en la persona de Edwin García, gran amigo que hace mucho tiempo no veo, nos mantenemos en contacto y la verdad que ha sido un enorme placer y un gusto haber compartido con todas y todos ustedes, encantadísima de volverlo a repetir y espero que esto nos ayude a entendernos más dentro de los procesos, no solamente sociales, sino culturales, de los cuales formamos parte y efectivamente somos importantes dentro de la construcción de los respectivos países. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable por haber aceptado la invitación. A todos nuestros seguidores, para la próxima semana los invitamos para otra de nuestras acostumbradas conferencias. Estaremos hablando sobre los terremotos por la historiadora Mónica del Valle. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos muy feliz noche.